Bueno, hola, buenas tardes. Nosotros venimos de la Gerencia de Ciencia de Datos, de la Dirección de Ciencias de la Información, y nosotros principalmente nuestra función es trabajar transversalmente al resto del gobierno de la ciudad. O sea, nosotros somos como una consultora que tienen todos los ministerios para venir a pedirnos algo que tenga que ver con datos. Y con eso los ayudamos a tomar decisiones, tanto para proyectos que tengan o para políticas públicas. Pero siempre a partir de la evidencia, o sea, con los datos que hay, hacer diferentes tipos de análisis con diferentes herramientas y lograr un resultado que a ellos les pueda ser útil para eso. En este caso hoy vamos a contarles sobre un índice de transitabilidad que hicimos. Había muchas áreas que nos requerían información sobre qué cantidad de gente había en determinadas zonas porque tenían que hacer obras o porque tenían que hacer una determinada campaña en situación de, por ejemplo, necesitaban tener concentración alta de gente o tenían que poner, por ejemplo, cartelería para los carteles predictivos de transporte que te indican en cuánto tiempo llevan. Por ejemplo, en ese caso, la Secretaría de Transporte necesitaba saber dónde había más impacto de gente que pudiese llegar a ver esos carteles, digamos, con predictivo. El objetivo un poco era generar un índice que describa el tránsito peatonal de la ciudad. Para esto nos tomamos de algunas fuentes como son el Sistema Único de Boleto Electrónico. Nosotros tenemos información desde noviembre de 2017 hasta diciembre de 2018 de las transacciones que suceden en el área metropolitana de Buenos Aires. Y otro dataset importante, en 2017 el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte realizó un nuevo relevamiento de usos del suelo. Es un censo muy interesante en donde van puerta por puerta de la ciudad, por cada chapa de la ciudad, y van registrando qué tipo de, si es vivienda, si es un comercio, si está habitado, qué tipo de actividad se lleva, puede ser, no sé, un estacionamiento, un kiosco. Todo eso queda registrado, es una base de datos pública que la pueden descargar de datos.buenosaires.gov.ar, que sirve para hacer unos ciertos análisis interesantes. Nuestro objetivo entonces era con estas dos bases tratar de generar un índice que indique qué calle era más o menos transitada en relación con el resto de las calles de la ciudad. Después, bueno, nos asistimos también del callejero y del parcelario de Beadata. Para esto utilizamos algunas herramientas como QGIS, RStudio, Postgres y Spark, que es lo que usamos para explotar SUBE. Con respecto a la base de SUBE, más o menos en la ciudad de Buenos Aires, los días de semana hay entre 3 millones y 3 millones y medio de transacciones en el ámbito de la ciudad, en bus, 1.200.000, 300.000 en subte y unos 600.000 en tren. Obviamente el número de tren es un poco, a veces va para abajo, si bien se redujo la falta de pago en el transporte del tren, sigue habiendo estaciones donde no se marca o donde, digamos, la gente pasa. Hay un caso, por ejemplo, la estación de Liniers, estuvo mucho tiempo cerrada por cambios que pusieron un andén transitorio. Por ejemplo, no teníamos ninguna transacción en Liniers, que es uno de los lugares de transbordo más importantes de la ciudad. En el mes más o menos son 76 millones de registros, 27 de subte, 9 de ferrocarril. Y esto sería si mapeásemos todas las transacciones que hay en un día de 4 a 8 de la mañana, veríamos una mancha así de todas las transacciones que ocurren en la ciudad. Como manejarnos con tantas transacciones es un poco costoso computacionalmente, hicimos una pequeña simplificación del problema, redujimos la cantidad de decimales con los que están marcadas las transacciones a 3, y de esta forma obtuvimos una matriz de puntos que están distanciados en el espacio, más o menos unos 110 metros, 113 metros para ser más exactos. Una vez que teníamos esta grilla de XY, lo que hicimos fue agrupar por XY, por días de la semana, etiquetamos cada día como lunes a domingo o feriado. Feriado es un día más de las variables. Las franjas horarias las dividimos en 4, de 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12. Obviamente no se pisan, pero para explicarlo más fácil quedan superpuestas, pero en realidad no. Y para los modos de transporte, bus, SUBE y tren. Laburamos con los 4 periodos que teníamos disponibles de datos, el tercer cuatrimestre de 2017 y primero, segundo y tercero de 2018. Bajo estas claves agrupamos los datos para cada modo de transporte y obtuvimos algo así, digamos. Entonces ahí lo que vemos, ahí esa es la matriz que veíamos antes, simplificada de puntos, más o menos son unos 17.000, 18.000 puntos que quedan en la ciudad de Buenos Aires. Como verán, Constitución es la zona que tiene más transacciones, Retiro, 11, Liniers, la zona de Flores, todo lo que es el corredor del Metrobús de Cabildo.
En subte, Constitución es la que más transacciones tiene, como las cabeceras de las otras líneas. Y en trenes, Constitución sigue estando por arriba de Retiro, de Once y de Urquiza en Chacarita. Una vez que teníamos esta grilla de puntos, en donde cada punto tenía un valor de transacciones asociadas, teníamos que buscar la forma de llevar esto al callejero. Para esto tomamos un supuesto, dijimos que las personas que van en bus se pueden llegar a mover habitualmente unos 300 metros, los que van en subte unos 500 metros, en tren 600 metros, y aplicamos buffer de esos tamaños a las transacciones. De esa manera, acá no se nota bien, acá por ejemplo tenemos los buffers de subte y de tren, que en algunos lugares quedan superpuestos obviamente y cada uno tiene una cantidad de transacciones asociadas. Después tomamos dos caminos como para comparar qué resultados podíamos llegar, en los cuales o le sumábamos todas las transacciones a todas las calles que tocaban los buffers, o agarrábamos las transacciones de ese buffer y la dividíamos entre la n cantidad de calles que tocaran ese buffer. Y ahí le dábamos a cada callecita una parte de esas transacciones que tenía ese buffer. Es una simplificación del problema, digamos, para poder llegar a un resultado un poco más simple y que pueda ser compartido con las restantes áreas de gobierno. Este es el índice solamente de SUBE, que haría algo así, se ve un poco manchado, pero bueno, esto es un lunes de 4 a 8 de la mañana, es la suma de transacciones totales, es decir, cada calle suma el total de cada buffer que tocó a esa calle. Bueno, lo que contó Fran nos pareció que era la mejor base de datos, la de SUBE, para poder explicar la movilidad en la ciudad peatonal. Pero nos pareció que había lugares que por ahí quedaban medio sesgadas porque no pasan colectivos, no hay paradas de colectivos, pero la gente sí pasa. Como por ejemplo la calle Florida. Entonces lo que hicimos, otra base de datos que es pública y está abierta y está en Bea Data, es la de RUS, que es relevamiento de uso del suelo. Entonces agarramos los relevamientos, el relevamiento y empezamos a mirar todas las categorías que marcaban y empezar a ver en cuáles circula más gente, por ejemplo las comercial, y en qué horarios y qué días. Entonces a partir de eso, lo primero que hicimos fue agarramos las 84 ramas y las 174 subramas y las dividimos en 9 categorías que a nosotros nos servían para decir en qué horario hay más gente o menos gente. Entonces, lo primero que hicimos fue con el callejero y el parcelario, pusimos el reglamento de uso del suelo que viene en un punto XY arriba de cada una de las parcelas. En GIS fue esto. Y hicimos una unión de atributos por localización en la que le pasamos a cada una de las parcelas la cantidad de usos del suelo que tiene arriba. Entonces nos empieza a quedar algo así. Pasan a ser polígonos y se unen por la variable de sección manzana-parcela. Una vez que ya tenemos todos los polígonos con su cantidad de usos del suelo, lo que hacemos es un buffer en las calles y hacemos que cada calle pueda tomar esos valores y poder llegar a un número que nos diga cada ID de calle de la ciudad, cuántos comercios tiene, cuántas viviendas tiene, cuántas oficinas tiene, cuántas cosas productivas tiene. Una vez que tenemos eso, nos queda, este es el resultado. O sea, nosotros hicimos las diferentes calles. Por ejemplo, este es de comercios por cuadra, en la que nos damos cuenta que toda esta parte, la parte que es la parte más comercial, es la que está más roja. En cambio, cuando miramos el mapa poniendo la parte de viviendas, vemos que la parte más roja es la que tiene mayor cantidad de viviendas. Y ahí se ve el contraste, que ahí es lo que menos, que es lo que más vivienda, y acá es al revés. Bueno, a esto lo que hicimos fue, esto sería como, está como congelado, digamos. Entonces lo que teníamos que hacer es darle una ponderación por días y horarios para que pueda cruzarse con lo de SUBE. Entonces creamos una base de datos, una tabla que hicimos nosotros, que es lo que consideramos, y le empezamos a ponderar cada una de las categorías que hay en cada una de las calles según cada hora de cuánta gente movían. Por ejemplo, no es lo mismo un comercio un lunes de 12 a 16 que un lunes de 0 a 4 de la mañana. Entonces, si nosotros tomábamos la base fija, iba a parecer que había gente de 0 a 4 igual que de 12 a 16, y no era así. Entonces hicimos esto y cada una de las ponderaciones que elegimos para cada tipo de uso del suelo, las fuimos multiplicando por el conteo de ese uso del suelo en esa calle. A partir de esto, lo que logramos es tener un indicador RUS de usos del suelo para poder ajustar la base de SUBE. No es que nosotros consideramos que esto me va a decir la transitabilidad de la ciudad, porque es algo como congelado y que nosotros empezamos a ponerle la importancia. Entonces, a partir de este índice RUS de SUBE, nos daba este resultado, que era
del 1 al 5, un sábado de 18 a 20, donde circula más gente, donde nosotros consideramos que por el uso del suelo va a circular más gente, y por ejemplo el lunes de 4 a 8 de la mañana, donde consideramos que va a circular más gente. El mapa de 4 a 8 de la mañana se ve más claro que el de 18 a 20 porque comparamos en toda la ciudad. O sea, lo que es 5 para acá es 5 para toda la ciudad. Si ahí no hay un 5 es porque acá está el máximo, está en este horario. No hay en eso, no es que en cada hora de la ciudad y en cada día le pusimos del 1 al 5. Bueno, a partir de esto, lo que se hizo fue ponderar con un 80% la base de SUBE para lograr nuestro índice y un 20% la de usos del suelo. Y nos da un resultado de 0 a 1. 0 cuando es muy poco transitada y 1 cuando es muy transitada. ¿Quieres decir algo más de eso? Sí, ahí para hacer el indicador, un poco lo que hicimos fue escalar los dos variables entre 0 y 1 con mínimos y máximos. Es decir, no movemos la distribución, simplemente ponemos a todo entre 0 y 1 para poder, digamos, hacer el indicador compuesto final. Y después, si querés, muestra esto. Bueno, este indicador está en proceso, recién lo empezamos. Nuestra idea es tener una herramienta buena y accesible para todos los organismos del gobierno que nos vienen a pedir datos de cuánta gente camina, cuánta gente circula, qué es lo que pasa en tal calle, para determinadas políticas o proyectos. Entonces, por ejemplo, este es un caso de aplicación que ya estuvimos probando y daba bastante bien. Nos piden de algunas áreas, por ejemplo, que quieren calcular en la calle Perón y en la calle Sarmiento cuánta gente circula en tal hora, tal día. Entonces, a partir de tableros interactivos, les vamos armando con este índice con un valor de 0 a 1 en cada una de las calles. Entonces, ellos se pueden dar una idea de, en determinada franja horaria, cuánta gente está circulando. Y después, en el otro lugar donde ahora lo estamos por publicar, es en el mapa de oportunidades comerciales, que también es un trabajo, es un proyecto propio de la dirección, en el que se puede entrar, es moc.buenosaires.gov.ar, en donde en el próximo lanzamiento le estamos agregando muchos datos que nos parece que les pueden importar a los comerciantes o a quienes quieren poner un negocio, y entre ellos va a estar este índice de circulación. Es un mapa en el que uno se puede ir dando cuenta en cada zona, en cada calle de la ciudad, según en la franja horaria y el día, cuánta gente está circulando. Eso es todo, lo nuestro. Bueno, cambiamos el PowerPoint y continuamos. Una cosa más, esto está en proceso, así que si alguno tiene algo para aportar, o sea bueno o malo, para decirnos sobre esto, que le parece cómo lo estamos creando, pueden decírnoslo en cualquier momento. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Agustín Rodríguez, trabajo con los chicos en la Dirección General de Ciencias de la Información y lo que les vengo a contar ahora es cómo desde el equipo resolvimos una problemática del Ministerio de Seguridad utilizando datos abiertos y datos geográficos de la Ciudad de Buenos Aires. Pero antes de introducir la problemática, vamos a ponerla en el contexto. La ciudad de Buenos Aires actualmente en su callejero consta de más de 30.000 segmentos de calle mapeados. Durante el año 2017 hubo más de 64.000 delitos identificados como robos violentos en la ciudad de Buenos Aires. Si uno hace la división, el promedio entre calles y robos, entonces va a poder ver que hay 2 por cada calle. Ahora esto no tiene sentido porque la naturaleza del delito es estar en ciertos lugares y no en otros lugares, tener ciertos clústeres. Por ejemplo, todos podemos reconocer ciertos lugares de la ciudad de Buenos Aires que son más peligrosos que otros. Si uno sacase la mediana, vería que el 50% de las calles de la ciudad de Buenos Aires tiene 0 delitos. El delito que nos compete para resolver la idea del Ministerio de Seguridad es el delito que se llama motorrobos. Los motorrobos son aquellos robos que se producen donde el atacante se encuentra montado en una motocicleta. Si vemos las cifras de 2018, hay 10.000 motorrobos por año, lo que da un total de 29 por día. Y a lo que viene el Ministerio de Seguridad a plantearnos para ver si podemos resolver es, tomando su metodología de cómo ellos abarcan este delito, que es de la siguiente manera. Nosotros mapeamos cada uno de los puntos de robo a una de las calles que tenía aledañas. Entonces generamos este mapa de calor mostrando los lugares donde más delitos de motorrobo pueden haber. El Ministerio de Seguridad lo que hace es encuentra esos puntos más calientes y los engloba
en un polígono en donde pone a los policías vigilando si entran o salen motos que cumplan con criterios sospechosos que puedan llevar a realizar motorrobos. Y para esto viene el Ministerio de Seguridad a preguntarnos si nosotros, con la evidencia y con los datos abiertos que tenemos, podemos mejorar la posición de esos policías que están avistando posibles motorrobos. Para esto lo que hicimos es mapear el callejero teniendo los clusters que actualmente usa el Ministerio de Seguridad y englobamos las calles que están dentro de ese clúster. Las sacamos del callejero y las convertimos en un grafo. Ahora, ¿qué es un grafo? Un grafo no es más que la abstracción simbólica de una red. ¿A qué me refiero con esto? Podemos pensarlo desde Facebook como los nodos de un grafo son amigos y lo que los une es una amistad que va de un lado para el otro. Pero también lo podemos pensar como Twitter, donde una persona sigue a otra persona, pero no necesariamente esa persona lo sigue a uno. Eso le da un sentido de direccionalidad a la línea que une los dos nodos. Lo que realizamos fue agarrar esas calles y crear el grafo, donde las intersecciones de las calles, es decir, las esquinas, son nodos y las calles, el segmento de calle entre esquina a esquina, son las líneas. Ahora, nosotros tenemos dos propiedades que agregarle a esta línea. Por un lado, la línea es dirigida, es decir, que la calle tiene un sentido en la ciudad de Buenos Aires. Por lo que mapeamos el sentido, en este caso representado como una flecha. Ahora, si volvemos a la imagen anterior, una vez que ponemos la dirección de estas flechas, vamos a ver que para entrar a esta zona de calles, a este clúster, voy a tener nodos de entrada y nodos de salida. Ahora, si yo hago un zoom a uno de estos segmentos, a una manzana de estas calles, y recuerdo cómo mapeé los puntos rojos que representaban delito a cada una de las calles, yo a estas líneas entre las intersecciones, entre los nodos, le voy a poder agregar un peso que refiere a la cantidad de delitos que se observaron durante un año en esa calle. Acá puedo ver los puntos y los cuento, y entonces tengo calles con 7 delitos, 8 delitos, 0 delitos, etc. Y a esto me voy a referir como el costo, para después cuando use algoritmos pueda identificar un camino que maximice el costo. Entonces lo que hice fue eso, lo que hicimos desde el equipo fue eso. Agarramos un punto de entrada, un punto de salida y mapeamos los caminos posibles. Otro más, otro punto de entrada, otro de salida, y así con todos los puntos de entrada y salida. Y tuvimos cientos de caminos que representamos en una tabla, ordenados según el costo, es decir, la cantidad de eventos de motorrobos que se observaron en ese lugar, y según otras propiedades como la longitud, es decir, qué tan largos son los caminos que entran y salen de este clúster. Y finalmente elegimos los caminos que más diferentes son entre ellos y a la vez que maximizan la cantidad de eventos que se pueden ver en su recorrido. Y queda esto, que es interpretable como que si yo caminase siempre, por ejemplo, en el camino más rankeado en cantidad de eventos, si yo siempre caminase por ese camino, maximizo la probabilidad de que el evento, es decir, el motorrobo, me ocurra a mí. Y una vez que tenemos estos caminos, no responde la pregunta, porque la pregunta original era si yo podía optimizar el lugar donde los policías estén para observar los motorrobos. Para esto, utilizamos una heurística del dominio específico, es decir, nos interesa ver que las motos entren al perímetro y que no salgan. Nos interesa que entonces estén en la periferia del clúster, no en el centro, porque en el centro ya el evento ocurrió. Nos interesa que estén en los nodos con mayor costo, es decir, que si yo me paro en esa esquina voy a poder ver la mayor cantidad de eventos posibles. Y que estén distanciados el uno del otro. Sería un desperdicio de recursos poner quizás 2 policías juntos y no abarcar la totalidad del clúster si es posible. Y utilizando esta heurística pudimos ubicar la posición de cada uno de estos agentes para que puedan observar la mayor cantidad de motorrobos posibles. Y con esto terminamos. Muchas gracias.
Muchas gracias, chiques. Tenemos 5 minutos para preguntas. ¿Ya se implementó el tema de la distribución policial, digamos, o todavía esto es un estudio preliminar? No, de hecho esto es una idea recién salida del horno, es bastante reciente y todavía estamos tratando con el Ministerio de Seguridad en el ida y vuelta de los datos, pero ya tenemos todo lo que es el pipeline de cómo es la realización. El dato de los delitos, ¿lo sacaron de Buenos Aires Data? ¿Cuál fue la fuente? Para esta presentación y para preservar cierta confidencialidad de los datos, especialmente de dónde se ubican los clústeres, los delitos que están representados son los que salen directamente del mapa de seguridad de Buenos Aires, del delito, que en gran parte son los mismos que maneja el Ministerio de Seguridad. Lo que tiene es que utilizan categorías más amplias y menos específicas, por lo que no vas a poder encontrar si hubo una moto o no involucrada en el robo. ¿De qué manera se procesaron los datos de SUBE? Los datos de SUBE estaban subidos a un clúster de Hadoop en Azure y los explotamos a través de Spark con Ambari, que es SQL Hive. De todas maneras, toda la parte geográfica no la hacemos ahí por una cuestión de que la librería, o sea, eso habría que hacerlo en R del clúster. Lo hacemos afuera, digamos, en Postgres, una base de Postgres local, digamos, que tenemos, todo lo que es geográfico. Por eso la simplificación está del problema de reducir los decimales, es porque no tenemos potencia para procesar la cantidad de registros de SUBE, entonces lo simplificamos el problema agrupándolo y hacemos la parte geográfica en una base de Postgres local y volvemos a laburar después al clúster como texto, digamos. Hacemos un join vía texto que coincidan las coordenadas.